Viva Cristo Rey, bienvenidos de nuevo a Trono de Dios, Maranatá, este pequeño canal donde vamos a seguir profundizando en este trabajo de experiencia religiosa desde la psicología cristiana. Y lo primero es hacerlo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Comendamos este trabajo, esta formación cristiana a nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre. Y lo hacemos con el Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, pues con el Santo Rosario siempre en nuestro corazón, en nuestros labios, vamos a leer un pequeño, para iniciar así de introducción en este vídeo de formación, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, los primeros versículos del 12 al 15, más o menos, dice: queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, lo primero es la obediencia, le dice a los filipenses, qué maravilla de comunidad, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Verbum Dei, Deo gracias. Bueno, pues en esta palabra el Señor nos exhorta a esa obediencia a través de San Pablo del Apóstol, obediencia de la fe, que es como el primer paso, el gran pórtico de gloria que el cristiano bautizado católico, con una experiencia firme y adulta de Dios, tiene que realizar en su vida. La obediencia es fundamental para caminar en ese santo temor de Dios, ¿no? Con temor y temblor, para actuar con el querer y la actividad que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros. No es nuestro querer, vamos a decir, nuestros intereses, nuestro egoísmo, el que tiene que mover nuestra voluntad, nuestra psique, nuestras fuerzas espirituales, sino la santísima voluntad de Dios bajo la guía de su gracia santificante. Y el guía y el pastor supremo, el maestro, es Jesucristo nuestro Señor. Y hacerlo además sin discusiones, siendo limpios y irreprochables ante Dios, en medio de esta gente torcida y depravada. Porque la luz del mundo, que es Cristo, tiene que lucir, tiene que alumbrar a otros a través de los cristianos, de los creyentes. Claro, es hoy en día, ¿no? La cantidad de personas, ¿no? Que se dicen cristianos y católicos y lo único que hacen es afilar, pues eso, las armas de Satanás para atentar contra el papado, contra el papa, especialmente los falsos hermanos sedevacantistas o benevacantistas, aquellos que no reconocen la autoridad, la figura y el magisterio de su santidad Francisco I. Desde aquí les queremos combinar, exhortar, llamar a la conversión para que cambien de camino porque están errados. Todos aquellos que caen en cisma, en herejía, sea cual sea el grado y la parcialidad y el sesgo de su carácter, al final están atentando y no están viviendo con temor y temblor los días que el Señor les da para salvar el alma. Bueno, pues vamos a proseguir con este trabajo sobre la estructura religiosa, la experiencia religiosa. Estamos en el segundo punto. Dentro de este punto, el otro día dimos la integración del pasado. Estuvimos viendo en este punto la integración del pasado que entra dentro de la estructura de la actitud religiosa. Vimos profundamente, en una hora y pico de programa, la estructura del pasado, o sea, perdón, la actitud religiosa dentro de esta estructura. Vimos la integración del pasado y la importancia que tiene el pasado para poder integrarlo en el presente y vivir una vida espiritual decente, estable, digna, madura, adulta. Y ahora vamos al segundo punto de esta estructura de la experiencia religiosa, de la dimensión religiosa del hombre en toda su psique. Hemos recordado muchas veces que psicología, ¿no? Psique es alma en griego. Bueno, ese es el significado, ¿no? El Señor viene a salvar las almas y la gran misión de la Iglesia que Cristo le confiere es precisamente esa, salus animae, el llevar la salud a las almas, la salud que es Cristo. Es el médico, el medicamento y el antídoto contra todos los males de este mundo. Bueno, pues vamos a pasar a este punto. Quizá es complejo o no, no lo sé si será muy complejo o no, pero que creo que siempre da luces, da potencia a nuestro intelecto para comprender mejor quiénes somos, dónde estamos como cristianos católicos y en qué momento tenemos que
pues desechar quizá o rechazar signos que tenemos, resistencias que decíamos el otro día, para poder caminar bajo la luz y con el sello del Espíritu Santo, y qué cosas tenemos que potenciar. Ya tenemos buenas y que lo que tiene que hacer el Señor en nosotros es darle más alas, darle más vuelo, ¿no? Estas alas que siempre están aquí del Arcángel San Miguel, que hemos celebrado hace unos días. Hoy es el día del Ángel Custodio cuando estoy grabando este vídeo, de los ángeles custodios. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Poder crecer volando hacia Dios, hacia su trono, al trono de Dios. Maran Natá, ven, Señor Jesús, porque el Señor está viniendo y nosotros estamos yendo hacia Él. Este es el movimiento escatológico, el Señor viene y nosotros vamos hacia Él, nos vamos a encontrar, ¿no? En esa dimensión de la eternidad con Él, siempre en tanto y en cuanto nuestras alas realmente desplieguen el vuelo y asciendan a lo alto con las alas de la razón y de la fe y de la razón, siempre juntas, para no caer ni en voluntarismo, ni en fideísmo, ni en racionalismo, ¿no? En todos estos ismos que pervierten el cristianismo, que es el único absoluto bueno que hay en la epistemología cristiana, el cristianismo. El resto son desviaciones. Bueno, vamos a por ello. A partir de los tiempos modernos, la religión no se sitúa ya en relación al mundo como presencia difusa e inmanente propia de las mentalidades cosmovitalistas, tampoco en la perspectiva del fundamento constitutivo y de unificación arquitectónica que caracterizaba al cristianismo medieval. Aquí básicamente este autor nos está diciendo que ni estamos en los tiempos pretéritos antiguos a la revelación cristiana, ¿no? Incluso la revelación pública del Dios único y verdadero en el pueblo de Israel, eran religiones animistas, ¿no? Cosmovitalistas, ahí viene todo el mundo de la New Age actual y toda clase de gnosticismo que es contrario al cristianismo, y tampoco estamos en el momento, vamos a decir, de apogeo en donde la élite social o la élite cultural era afín, ¿no? Al cristianismo, es decir, era afín al poder. El trono y la espada estaban unidos para confeccionar la civilización cristiana, ¿no? La catolicidad expuesta también en ese reinado social de Cristo y durante muchos siglos, ¿no? Pues ha sido realmente el ariete contra el mal de este mundo, contra el príncipe de este mundo, y ha vencido en muchos aspectos, especialmente a lo largo del Imperio Español. Se ha visto claramente, ¿no? Cómo se han abierto los caminos del Evangelio, se ha predicado la palabra por el mundo entero, no se ponía el sol en el imperio donde la palabra de Dios era anunciada, y es maravilloso, ¿no? Ver toda esta dimensión. Pero ahora en el mundo posmoderno, se podría decir posherético, no más allá, ¿no? Es el apóstata, ¿no? El mundo apóstata, un mundo rebelde, como nos ha dicho San Pablo también, o sea, entre gentes torcidas y depravadas, no para llamarles a ellos depravados y torcidos, porque tú estás allí. Tú, si Cristo te rescata y te libera del pecado, de la muerte de Satanás, es porque antes pertenecías a este, ¿no? Gran grupo. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que ahora, a través también de este autor, no estamos en esos tiempos de bonanza, eso es evidente, solo hace falta mirar un poco los datos, ¿no? Y el mundo y tal, ¿no? Y pues todas las dimensiones que hay de guerra, de engaño, de mentira, estructuras de pecado, ¿no? Por doquier. Pero sin embargo, ahora vamos a ver en este mundo posmoderno dónde está esto de la psicología religiosa, de la experiencia religiosa, cómo vivir estas diferenciaciones, conflictos y síntesis, hacer la síntesis, ¿no? Todos los dominios, dice este hombre, profanos han conquistado, queramos o no, así es, mediante luchas encarnizadas, también su autonomía, liberándose de la huella de lo sagrado. Hay que decir que autonomía para un creyente no existe, o sea, existe básicamente aquella conciencia que camina en las sendas de justicia que Dios le inspira, que cumple la ley natural, y ahí de algún modo ese hombre está siguiendo siempre el nomos, la ley divina, es decir, que es la ley de otros, la ley de Dios que está en nuestro corazón, grabada en nuestro corazón, como dicen los profetas, ¿no? Nueva ley, un nuevo corazón nos dará a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Nos está hablando el Señor esta nueva alianza en el corazón, pero esta autonomía para la Iglesia básicamente no existe. Es decir, cuando el hombre es autónomo, se da una ley a sí mismo, casi siempre se equivoca, casi siempre realiza, ¿no? Entra el error, entra el engaño, la confusión. ¿Por qué? Porque solo la gracia de Dios y su revelación te pueden dar la norma justa, la ley justa, el camino recto y estrecho para estar conectado a Dios, para ser verdaderamente hijo de Dios. Bueno, liberándose de la huella de lo sagrado. Entonces el mundo, está describiendo este autor, ha apostatado.
apostatado, está mirando para otro lado, no quiere, ¿no?, saber de Dios, quiere ser autónomo en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito, no sé, de las leyes, legislativo, etcétera. Quiere ser autónomo, no quiere contar con lo que Dios le pueda decir, con lo que Dios le pueda enseñar. Y esto es la gran tragedia, el gran drama de la sociedad posmoderna actual. Y sin embargo, la religión no puede permanecer extraña al mundo. Sin intentar de momento precisar el punto de inserción de la religión en el orden del mundo, en este viejo desorden mundialista que llamo yo, el nuevo orden mundial, bueno, precisar el punto de inserción de la religión en el orden del mundo, observemos simplemente que la armonía entre el mundo y la religión plantea a todo creyente un problema crucial, afrontando el cual se constituye la actitud religiosa. De hecho, se podría decir que millones de personas, miles de personas en esta época de gran confusión, de gran tribulación, que es la gran confusión también, pero que de algún modo es un momento más de la historia de la Iglesia, en donde se está enfrentando al dragón con su mentira, con sus estructuras de pecado, como siempre ha hecho la Santa Madre Iglesia, que es infalible y lo será hasta el final, con Pedro y bajo Pedro y con Pedro y desde Pedro y siempre en comunión con él. Bueno, pues vamos a afrontar esta actitud religiosa en un mundo que ya no vive la armonía con la religión, que ya no quiere ser religioso, o que pretende colocar en el plano de la religión, en el lugar que solo corresponde a la religión, pues en ese pedestal sagrado, vamos a llamarle así, o en esa atalaya divina, donde el corazón del hombre y la conciencia del hombre se realizan realmente en su humanidad, pues ahora quiere colocar no solo subterfugios o simulacros de, sino realmente sustituir, esta es la palabra, a Dios mismo, quitarle del trono y colocar otras cosas, otros intereses, otras agendas, otros problemas, otras historias, ¿no? Simplemente mundanizar, ¿no?, todo lo religioso y además darle categoría casi de divino, ¿no?, o de divino. Ahí está el ídolo. Quien hace todo el mundo de las ideologías y de los ídolos está aquí, en querer sustituir el lugar de Dios. Pero como el hombre es por naturaleza religioso, va a encontrarse con este dilema. Muchísimos hombres se van a encontrar con este dilema de que es imposible que ninguna ideología, ningún partido político, ningún estado, ningún grupo de amigos, ningún hobby o afición, ninguna profesión llene tu corazón y te dé la salud del alma y te dé el equilibrio mental, ¿no?, nosiológico, el equilibrio sentimental, afectivo, el equilibrio volitivo, el hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo según la voluntad de Dios. Esto jamás te lo va a dar el mundo, porque el mundo, el demonio y la carne siempre te van a ofrecer falsedades, ¿no? Te van a ofrecer un agua que no está pura. Bueno, pues el cristiano y el hombre religioso más que nunca también va a tener que afrontar, dentro de un mundo que no quiere armonizar con Dios ni con lo religioso, pues la religión va a aparecer, porque al ser de naturaleza religiosa el hombre va a tener que aparecer. Vamos a ir viéndolo. El universo del niño aún es grande, en gran parte, dice, indiferenciado, pero el adolescente y el adulto que nace en este mundo, imaginaos cualquier adulto, cualquier niño, cualquier persona que ha nacido en este mundo, que está en este mundo, da igual dónde hayas nacido, la religión que profeses o no, seas ateo, agnóstico, escéptico, tal. Estamos hablando de un ser viviente en este mundo, ¿no? Individuo a sustancia natural, sujeto, ¿no? Hombre racional, como decía la definición de Boecio, sustancia individuales, racionales sustancia, no recuerdo bien, pero el hombre es esa, ¿no?, sustancia de naturaleza racional. Bueno, pues a ese ser vivo me refiero, y dice así: participan inevitablemente del movimiento de humanización o de profanación o de sacralización del mundo. Hay dos vías, hay dos caminos, decía la Didache, ¿no?, un antiguo escrito cristiano del siglo I, ¿no? Pongo ante ti, ¿no?, vida y muerte, dice también la Escritura, yo soy el Dios de vivos y de muertos, ¿no? El Señor pone ante ti el camino de la vida para los que quieren vida, el camino de la muerte para los que quieren muerte. Bueno, el hecho de venir a este mundo ya te vas a colocar ahí, en esta encrucijada primera. Quieras ser religioso verdaderamente o no, si no lo eres, vas a acabar profanando y desacralizando el mundo. Y si buscas realmente a Dios, la verdad de Dios, eres un hombre que busca esa religio, ese religere, ese ligarte, elegir libremente a Dios, la voluntad de Dios, buscarla y encontrarla, bueno, pues vas a humanizar el mundo. Es un movimiento de humanización o de profanación. Esta es la gran lucha entre la luz y las tinieblas.
Y todos en algún momento hemos estado aquí. En tus actos de virtud, en tus actos de mérito, estás humanizando el mundo y lo que te rodea y empezando por ti, santificando tu vida. Y cuando pecas y además lo haces con pues eso, durante largo tiempo, largo periodo de tiempo, pactando con el maligno, bueno, estás profanando. Cuando no crees, no eres creyente, no tienes esa actitud, simplemente eres inmanentista, ateo, materialista, ¿no? Nihilista, incluso, un ateo incluso que persigue las cosas de Dios, que ataca a Dios, es decir, que reniega, ¿no?, de las cosas santas. Bueno, pues ahí estarás profanando y desacralizando el mundo. Y esto es una tarea, es un reto que tiene todo hombre que viene a este mundo. La organización de la sociedad, la filosofía, incluso la moral, se afirman en su autonomía frente a la religión. Esto actualmente está pasando así. Los sistemas políticos, educativos, ¿no?, religiosos, están de algún modo más afines o no al Estado, al gobierno de turno. Muchas veces lo que han hecho es eso. Ha entrado la ideología de que tiene que ser autónomo, no tiene que ser independiente de una profesión de fe. La fe pública que no exista. Cuanto más fe privada haya, fenomenal. Una cosita más que nos quitamos, ahí puedes estar como si fuera, pues eso, ir al fútbol o ir al cine o vas de vacaciones. Pero no es lo que constituye al hombre y lo que le completa y lo que unifica y armoniza todas las dimensiones del hombre, ¿no?, en su mismidad, en su humanidad. Bueno, cuanto más clara conciencia toma el hombre de sus facultades creadoras, tanto más, en vez de vivir en el reino de los misterios sobrenaturales, coloca su centro de gravedad en esta historia humana que él mismo construye. Es decir, a veces este humanismo falso, pues es lo que las logias masónicas, por ejemplo, o cualquier, no sé, liberalista, estos de turno actuales, todos los que abogan por el progresismo de este tipo y de otro, pero sin contar en absoluto con Dios, con su revelación, lo único que están haciendo, sé que es un selfies, están haciendo un selfies continuo, diabólico, porque divide en el fondo el misterio del hombre en relación con Dios y con la historia, el misterio del hombre en relación con el Dios de la historia, mejor dicho, porque el Señor es el Señor de la historia. Bueno, pues al renegar de él o desplazarle, le sustituyes y ahora tu centro de gravedad y de acción es precisamente esa historia humana que tú construyes sin pensar que es Dios, precisamente, y su santa providencia, los que guían, los que acompañan, los que te inspiran para que tu vida, toda tu existencia, esté bañada, ¿no?, esté, como decir, sea lograda, llegue a buen puerto, precisamente porque el espíritu religioso la ha llevado a tener esa experiencia religiosa trascendente, ¿no?, que no se queda en el horizonte de las cosas de este mundo, sino que es un horizonte de deseabilidad de lo eterno, deseas algo más, estás mirando más allá y además lo estás haciendo según el plano de Dios, el plano que Dios te da, el mapa de salvación que Dios te da y los medios y los fines que Dios te da. Es decir, estás en relación permanente con Dios. Bueno, pues de esas facultades creadoras que ya no miran a Dios, el hombre al final se mira a sí mismo, se curva y cae en esta idolatría que en vez de volar lo que hace es estamparle contra la tierra. Pero esto es un problema que simplemente el autor está diciendo cómo van las cosas y así están. Lejos de escapar a esta nueva orientación, el joven no podrá concebir su religión sino en el cuadro de este mundo ateo. Ateo, sin Dios o antidios muchas veces. No solo es ateo en el sentido de que no quiere a Dios, no quiere tal, sino que incluso cuando ve manifestaciones, hierofanías que siempre van a estar, predicaciones, ¿no?, signos, milagros, profecías reales de Dios en el mundo, bueno, las va a detestar, ¿no? Va a querer sofocarlas, va a querer atentar contra ellas, va a querer incluso, pues eso, menospreciarlas, atacarlas, ¿no? Y este error de la soberbia humana supina, que no obedece, como decían los filipenses, como decía San Pablo, qué maravilla, qué alegría le daba al apóstol, ¿no?, la obediencia. Por eso, fijaros, todos los que desobedecen hoy al Papa, a los obispos, a sus superiores jerárquicos inmediatos, están causando tristeza en el corazón del apóstol supremo, que es Jesucristo nuestro Señor. El enviado por el Padre es Jesucristo nuestro Señor. El ángel del Padre, el enviado desde el Padre, así le llama la liturgia también a Cristo ángel, hoy que es el ángel día de los ángeles custodios, es el primer enviado a la tierra para que tú y yo abramos el corazón a esta gran verdad que nos constituye y que nos construye y que nos lleva al reino de Dios y su justicia. Pero este mundo no le quiere, no quiere a este enviado, no quiere a este apóstol, ni tampoco a las mediaciones que Cristo ha elegido.
todo por eso, todo hombre que atenta contra este principio de obediencia y de humildad, que son parejos, son como las dos alas de las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, la obediencia y la humildad, bueno, pues estás faltando a Dios, estás dentro de este mundo ateo e incluso, como decía el otro día, usas el nombre de Dios en vano, pecas con el pecado de religión, que es el más grave que puedes tener, y tú mismo te autocondenas porque te crees más Dios que Dios, más juez que Dios, más, no sé, más perspicaz y más sabio que Dios, ¿no? Y que todos aquellos que Él ha puesto para guiar y gobernar y santificar y enseñar al pueblo santo de Dios. Bueno, pues siéndole, por tanto, necesario distinguir dominios de existencia a la vez que encontrar en ellos un nuevo tipo de unidad. Te está diciendo que el joven tiene que ver cómo armoniza dentro del mundo ateo, cómo puede él estar, distinguir, ¿no?, dominios de existencia donde él repare, caiga en la cuenta de que no puede hacer, ni decir, ni pensar lo que otros piensan, dicen y hacen porque es contrario a Dios. Es decir, si el cristiano católico, en este caso, o cualquier hombre religioso, la sociedad o otro, un grupo de presión, el que sea, la cultura de ese momento, no sé, agnóstica, pagana, llámese como se llame, eh, panteísta, no sé, cualquier tipo de religión o filosofía o ideología que es contraria a la ley natural, él no puede aceptarla, este joven que se encuentra ante el mundo y quiere discernir, pues está claro que tiene que buscar dentro de sí qué dimensiones, qué espacio se encuentra para precisamente ser signo de contradicción, para hacer fuerza en su interior, en su psique y poder decir, bueno, en este dominio aquí no lo toca nadie. Yo voy a hacer el bien de este modo porque es lo que realmente busca la caridad que hay en mi corazón. Voy a pensar siempre bien de este modo porque si pienso mal de este otro me voy a apartar de Dios. Voy a sentir como los sentimientos de Cristo porque Cristo es mi guía, mi Señor, y aquí me está diciendo cómo vivir el martirio, o la renuncia a mí mismo, o la lucha contra la autosuficiencia, la paciencia, cómo ser fuerte en una tribulación, ante una cruz. Es decir, y ahí son dominios de existencia que el joven tiene que ir descubriendo y que son contrarios a lo que te dice el mundo, que no solo es quéjate, vota, calla y paga y sé muy amorfo y cuanto menos pienses mejor, sino que tienes que ser lúcido, como han sido los apóstoles, los discípulos del Señor, analizarlo todo, como dice San Pablo, discernirlo todo y tener después ese espacio sagrado que ahí nadie puede entrar, solo Cristo, solo Dios, ¿no?, que es quien inspira tus acciones, quien da fortaleza a esa ley natural, ley divina que se encuentran y se abrazan en tu corazón y también quien da fortaleza a tus miembros físicos, psíquicos, espirituales, volitivos para realizar el bien, que para eso estás en este mundo, para pasar por el mundo como Cristo, haciendo el bien. Bueno, es decir, que la religión, por lo tanto, la tarea es complicada, es difícil, ¿eh? Hemos visto un mundo ateo, un mundo que rechaza a Dios, que quiere ser autónomo y tal. Y sin embargo, el joven tenemos que diferenciarnos, tenemos que decir, oye, yo realmente si soy religioso, tengo que pensar de este modo que no es como piensa el mundo, tengo que sentir de este otro modo que no es como siente el mundo, tengo que realizar obras que no son las que el mundo precisamente realiza o están de moda. Creo que esto va quedando claro. Es decir, que la religión deberá desprenderse de las solidaridades primarias a las cuales estaba ligada. Efectivamente, la religión tiende a apropiarse de todos los valores que religan al hombre en sus orígenes, como la tradición familiar, los movimientos nacionales, los intereses de clase. Imaginaros la de millones de personas que estos tres aspectos que acaba de decir este autor, movimientos nacionales, intereses de clase, tradición familiar, llámese grupos de presión de otro tipo, a los que un joven pertenece, no sé, un partido político, un equipo de fútbol, no sé, unos hooligans, cualquier grupo que haga presión sobre su psique, él tiene que saber desligarse, desplazarse, tiene que saber decir hasta aquí, por aquí ya no paso, ¿no? En muchos aspectos, porque aunque estoy ligado a vosotros en muchos otros, yo como cristiano, como religioso, como creyente, yo no puedo, ¿no? Tengo que mantener mi identidad, tengo que mantener mi identidad y además hacerlo siempre en la felicidad de los santos, en la alegría, ¿no? Contento, Señor, siempre contento, decía San Alberto Hurtado, ¿no? Aquel santo chileno, jesuita maravilloso. Bueno, en la caridad, contento, Señor, contento, siempre contento, con todas las cruces, con todas las vicisitudes, con todo lo que haya. ¿Por qué? Porque yo estoy desligado, no dependo afectivamente, ni volitivamente, ni nociológicamente, ni mi mente, ni mis fuerzas, ni mi alma están volcadas en cosas de este mundo.
llámense cosas incluso dignas, movimientos nacionales, no sé, amor a la patria, la tradición familiar, fijaros qué maravilla, ¿no? Los valores, tal, no sé. Ahí está todo sí, pero si eso, en algún momento, esas dimensiones de lo social, de lo familiar, de las clases donde yo he nacido, van en contra de la religiosidad verdadera y auténtica, que es el culmen de la naturaleza racional y que se abre a la gracia de Dios, y por lo tanto todo hombre no está justificado jamás ante Dios de quedarse petrificado aquí o justificado, yo como he nacido así, me quedo siempre así, yo como he nacido en esta tradición familiar, no investigo por mi cuenta, no busco, yo como este movimiento me ha captado ya hace mucho tiempo y soy ya una especie de vaca sagrada, dentro de este movimiento, ahí me quedo, no lo pongo en duda, es lo máximo para mí, ¿no? No, no, es que la religión está por encima de todas estas cosas, ¿no? Está muy por encima de todo esto. Religión en cuanto a relación con Dios, personal, trascendente, Dios perdonador, Dios transformador, Dios que personaliza su gracia en ti para que solo en esa relación íntima con Él le ames sobre todas las cosas. Está muy por encima de todo esto, ¿no? Bueno, pues el joven está dentro de todo esto, se encuentra con este plantío, ¿no? Con este esquema, con este, vamos a decir, ajedrez, donde hay que jugar bien todos los movimientos para que la reina no muera. Muy frecuentemente los nacionalismos se apoyan en movimientos religiosos y el principio cuyos regio ilius et religio, según sea la ley del rey, así será la religión del reino, no se refiere solamente al vínculo forjado por el azar de la historia, sino que expresa una ley profunda de la psicología, según la cual la religión aparece como el fundamento de las relaciones interhumanas. Esto quiere decir también, como criticaba en otro punto, ¿no? Del trabajo el autor, que cualquier estadística de cualquier sociólogo, de cualquier político, de cualquier filósofo, no sé, la estadística no sirve. Para las cosas de Dios es la persona. Entonces, pero claro, la persona sabe que al ser también de naturaleza social y comunitaria, se puede diluir en esa comunidad, en ese etos social, ¿no? En ese hacer de las sociedades, y se puede diluir precisamente su ser personal hasta el punto de que está profesando religiones que él todavía ni siquiera ha asumido, porque ha nacido en un lugar, en un momento de la historia, en un sitio, en un enclave geográfico donde o no se profesa la religión o la que se profesa está totalmente, es muy parcial aún, es muy infantil, o bien si simplemente se profesa al nivel de la devotio, de la devoción, de la búsqueda aún a través de los ídolos, de esas cosmovisiones que antes decíamos todavía que las hay también, ¿no? Pachamámicas se podría decir, o sea, como religiones que están en un estrato todavía muy bajo, ¿no? De la escala para alcanzar a Cristo en cuanto persona divina que te configura, que te atrae, que habla, que te escucha, que no es un ídolo de barro, que no se le rompe, ¿no? Sí que es irrompible y que es el que te conforma, ¿no? Como el león aquí de la imagen, es el que siempre te guía de día y de noche, te protege, está contigo para que le mires, para que seas reflejo, impronta de su ser, para que esa imagen y semejanza de Dios tuya pueda crecer, ¿no? Y desarrollarse. ¿Qué pasa? Que muchos en esas relaciones interhumanas, como digo, que hay un fundamento psicológico bestial, es decir, grandísimo, enorme, pues muchas personas no van a pensar realmente, ¿no? O que si su religiosidad personal está realmente siendo sincera con lo que le pide su alma, su corazón, con lo que le pide su conciencia. Y por eso ahí entra el error muchas veces, los cismas, las herejías, etcétera, ¿no? Pienso en todas las personas, no sé, todos los hijos que nacen en sectas protestantes, por ejemplo. Son millones ya desde el siglo XVI que Lutero invadió los príncipes políticos, vamos a decir alemanes, invadieron con su ideología la teología falsa de Lutero. Y desde ahí ya comenzó toda la herejía a propagarse por el mundo, ¿no? Bueno, pues ellos nacen en ese ámbito y muchas veces tienen que pasar años y muchos de ellos no consiguen descifrar, ¿no? La hondura de su realidad religiosa o ver qué les falta realmente, ¿no? En esa comunión parcial con la Iglesia para que no sean solo la palabra de Dios como elemento principal, ¿no? De medio salvífico que ellos utilizan, sino que sea la plena comunión con Cristo y con la Iglesia en todos sus sacramentos, en toda su vida, ¿no? Bueno, pues esto influye muchísimo y es algo que está ahí, ¿no? También podía hablarse en positivo, como he nacido no sé, en la época del Imperio Español y todo hombre era bautizado, se casaba, vivía el matrimonio bien, los misioneros predicaban el Evangelio, los reyes eran católicos, los reyes católicos, santos,
Bueno, pues entonces era como que había menos problema para realmente después configurarte en esa religión, pero también ahí podías estar siendo un mascherone, que dicen los italianos, ¿no? O sea, con hipocresía, con dolo, tener doble vida o triple, porque la religión aún no ha afectado tu vida, no te completa, no te configura, ¿no? Toda tu psique. Bueno, pues ahora bien, la civilización moderna quiere asumir directamente sus principios sin intermediario y tomar posesión de sí misma y del mundo. Desde que no lleva ya en sí mismos los valores humanos en sí, la religión se pone en peligro de encontrarse separada del mundo. Es decir, está diciendo ya que los valores propiamente humanos de esta sociedad actual, de esta civilización moderna, que habría que llamarle otra cosa en vez de civilización, porque civilización viene de civis, ¿no? Que te urbaniza, te equilibra, ¿no? Te da sentido, pero a nivel de organización sí se podría decir, bueno, pues no tiene ni siquiera los valores humanos que antes sí que estaban incardinados o engrasados, por así decirlo, ungidos en la ley natural, y entonces había un cierto respeto. Es como que el derecho romano, ¿no? Y la filosofía griega todavía estaban siempre en la base fundamental, ¿no? De las leyes y de los quehaceres políticos, sociales y culturales. No había llegado aún el positivismo jurídico tan brutal, las demoniocracias, ¿no? Y toda esta autonomía del hombre que se erige autosuficiente y crea un falso humanismo, un nuevo humanismo que es completamente falso porque no denigra y desecha la ley natural. Y en estos valores humanos también está, ¿no? Entonces, ese era un punto clave que unía a las religiones, ¿no? Especialmente a la religión cristiana católica, la religión cristiana, la única verdadera, en 100% revelada por Dios, de modo íntegro y pleno, en Cristo Jesús. Aquí le vemos caminando sobre las aguas, el Hijo de Dios vivo. Pues Él ya no es el que te transmite los valores, sino que es el valor infinito en sí mismo. Es la persona divina que ya podía unirse a los demás valores humanos que había en toda civilización, en toda cultura y en todo tiempo y lugar. Y por eso pueblos incluso tan diversos culturalmente como los pueblos bárbaros del norte de Europa, ¿no? Godos, ostrogodos, visigodos, tal, se convirtieron al cristianismo y dieron ejemplo también maravilloso de cristiandad, de testimonio, de martirio, de combate contra el mal, ¿no? Del mundo, los demonios, la carne, las brujerías, ¿no? Dejaron de lado toda esa falsa religiosidad o espiritualidad todavía del primer nivel, ¿no? Del nivel más bajo. Bueno, pues ahora el problema cuál es que la apostasía y la civilización moderna es tan fuerte que ni siquiera tiene entrada, los valores humanos están enraizados en la ley natural. Ahora mismo lo que hay es un ataque directo a la ley natural. Satanás ha conseguido ya deformarla, está aniquilando casi por completo, pero ojo, como la ley natural está en nuestro corazón y estamos hechos por Dios, no nos ha hecho ninguna logia, nos ha creado, ¿no? Ninguna agenda política nos ha creado. Es Dios el que digo que sigue imprimiendo carácter en nuestro interior, en nuestra conciencia, el que ha creado nuestro ser como imagen y semejanza, abierto a la gracia. Por eso tenemos siempre posibilidades. Mientras vivimos hay esperanza. Bueno, pues como es Dios el que está garantizando de algún modo que su acción y su ley natural sigan llamándonos a la puerta día y noche y que el Espíritu Santo que se nos ha dado por Cristo Jesús siga siendo derramado 24/7 en el mundo, bueno, aunque estos valores humanos estén en la civilización cada vez más distantes de la religión, que está cada vez más separada del mundo, bueno, pues el joven va a tener posibilidades, siempre, ¿no? Pero él tiene más dificultades, por eso las diferenciaciones, los conflictos son más difíciles hoy en día. Que hoy realmente una persona sea consciente, por eso realizo este trabajo, de cuándo es religioso y cuándo no, de cuándo está siendo un buen cristiano, un buen creyente. Bueno solo es Dios, lo sabemos todos, pero bueno en cuanto que sigue con docilidad los mandamientos de Dios, se confiesa sus pecados, es sincero, intenta ser honesto consigo mismo, busca realmente la justicia y la verdad, la caridad hacia los demás y sobre todo reza, porque la primera caridad con uno mismo es la oración. Reza y reza y reza, ¿no? Y Cristo te colocará un niño en medio, como hizo con los apóstoles, para decirte, tienes que ser como para estar en el reino de mi Padre, ¿no? En el reino de los cielos, en donde sus ángeles, ¿no? Están mirando, los ángeles de estos niños están viendo el rostro de Dios. Qué maravilla, ¿no? Poder decir, Señor, yo también cada día quiero mirar el rostro tuyo, quiero que mi ángel de la guardia me asista y me acompañe para ver siempre tu rostro, que nunca deje de lado este deseo de ver tu rostro. ¿Y hasta qué punto, no? Que la Iglesia, la bienaventuranza eterna del cielo, lo define como estar con Cristo en el sentido de ver a Cristo, ver el rostro glorioso de Cristo.
Es lo más increíble que podían ver y contemplar los apóstoles, María Santísima, nuestra Reina y Madre, María Magdalena, aquellas santas mujeres que le vieron también y fueron testigos de su pasión gloriosa. Bueno, ver a Dios, fijaros, ver a Dios. No estás viendo valores, ni estás viendo sensaciones, ni siquiera, ¿no?, viendo experiencias de forma intelectiva, abstracta, no, estás viendo a Dios. El cielo es ver a Dios. Y como yo quiero ver a Dios, bueno, quiero vivir en este mundo que por mucho que se separe de los valores tradicionales de la ley natural, de siempre los que están arraigados en mi corazón, yo quiero ser de Cristo y por lo tanto estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No soy del mundo. Qué maravilla, ¿no? Y entonces, psicológicamente hago esa fuerza y el joven, yo le invito a que haga este ejercicio, ¿no? El ejercicio religioso es apropiarse de dominios de existencia, así como Satanás te quiere robar a través de las armas sucias hoy, de toda clase de basura, a través de Internet, de toda clase pues eso, de falsos valores que te intenta dar el mundo, ¿no? El tema del éxito, el tema de la vanidad, el tema de no compartir, la generosidad, el tema de tener miedo al compromiso. Y sobre todo esto, el asunto de pensar que si no tienes vida espiritual, vida religiosa, te vas muriendo. Entras en un proceso necrológico donde poco a poco vas cayendo, vas siendo cada vez más inerte. Da igual ya la edad que tengas. Puedes ser un joven anciano, como yo digo muchas veces, este joven ya está muerto. Está muerto. ¿Quién eres tú? Vive. Vive y resucita con Cristo. Entonces, solo Cristo te puede dar estos dominios de existencia que tú le estás robando a Satanás, que antes previamente te había robado a ti. Satanás es un ladrón y ha entrado en tu casa y te ha querido robar la ilusión, la esperanza, la alegría, la paz, la cordialidad con tus hermanos, te ha querido robar el arrojo y la fuerza para hacer el bien a los demás sin mirar a quién, ¿no? Es decir, la generosidad, la longanimidad, los frutos del espíritu, la fe, y principalmente te la roba diciéndote no reces. ¿Para qué vas a rezar? ¿Qué es eso de la oración, no? Y claro, el labora sin el ora no sirve de nada, no sirve de nada, cae en saco roto. Seremos siempre, pues eso, espigas secas o piedras en el camino donde la semilla, la buena semilla, no ha podido caer en la tierra buena porque nos hemos quedado petrificados en el mal. Bueno, los dominios de la asistencia es lo que tenemos que recuperar, digo, y muchas veces eso, ver que Satanás ya nos ha podido robar los tesoros que Cristo ha metido en nuestros corazones, ha sembrado en nuestros corazones por el bautismo, reconocer que tenemos esa autonomía para asumir esa actitud religiosa y capaz de animarlos sin llegar a confundirse con ellos. Es impresionante. O sea, el joven religioso puede apropiarse de estos dominios, reconoce su autonomía, es decir, yo puedo estar con Dios y Dios conmigo sin que interfiera el mundo, el demonio y la carne en mi psique, en mi manera de ser, de pensar y de actuar, y asumirlos en una actitud religiosa capaz de animarlos sin llegar a confundirse con ellos, ¿vale? Entonces, es impresionante. Puedes ser cristiano pleno, así como en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, es decir, como si Cristo estuviera viviendo cada día contigo. Porque tienes la Eucaristía, tienes la confesión, tienes las obras de piedad, como decía el otro día, de misericordia, corporales y espirituales. Y sobre todo tienes la posibilidad de ser obediente y humilde, pedirle esta gracia día y noche al Señor. Quiero ser obediente al magisterio, a la tradición, pero sobre todo a los jerarcas actuales que están siendo dilapidados, ¿no? Pero por todos los sitios, ¿no? A punta pala, decimos aquí en España, por tantas personas ineptas, que no son idóneas para predicar el Evangelio, que son insensatas, que son imprudentes, que no tienen ese temor y temblor que decía San Pablo, que hemos leído antes a los filipenses, para realizar esa salvación que Dios nos invita a tener en nuestro corazón. Bueno, qué maravilla, el joven es capaz de tener esa actitud, de poder apropiarse de dominios, pero claro, tiene que ver qué valores humanos ya no los tiene el mundo ni te los propone y por lo tanto tienen que ser rechazados por ti y qué valores que sí coinciden, que son humanos, que tú tienes en tu corazón, son los que rezuman, vamos a decir, la posibilidad, tienden un lazo, son parte ya del Santo Evangelio. Es como si el Evangelio estuviera incoado, estuviera ya el inicio del Santo Evangelio, de todas las fuerzas espirituales que Cristo te quiere regalar, ya las tienes en tu interior. Tú ahora lo que tienes es que ayudarte a ti mismo a desplegarlas. Y para ayudarte a ti mismo, ¿qué tienes que hacer? Conviérteme, Señor, Jeremías 31:31. Conviérteme y me convertiré. Es decir, reza, reza, reza. Conviérteme, Señor, y me convertiré.
Y cuando comienzas a rezar, esos valores humanos que ya tienes se comenzarán a potenciar y comenzarás a pasar de ser un infante a ser un adulto, de ser un bebote, ¿no? Un rimbambito, dicen los italianos, a ser pues es un joven que da testimonio de la verdad sin ningún miedo ante el mundo, sin ser del mundo. Deberá aprender a integrar los particularismos humanos en su religión sin por ello identificar la religión con lo humano. Esto también es importantísimo, ¿no? Sabe distinguir aspectos humanos en su religión. Tantas cosas que hay en toda la vida de la dimensión religiosa que hay como demasiada humanidad, ¿no? No, a distinguir eso de la acción propia de Dios, que con su gracia te va a perdonar, te va a dar la paz, te va a iluminar con su palabra, te va a restaurar y a curar y a sanar las heridas que tienes en tu interior, te va a relanzar a dar testimonio sin miedo, esa parresía espiritual, todo eso ya es de Dios, es del ámbito divino de su gracia. Te va a dar más paciencia, más fortaleza, más alegría. Estos son bienes espirituales, ¿no? Y particularismos humanos, bueno, pues estoy en este grupo, esta persona a la que conociste, el otro, el no sé qué, bueno, cositas humanas, ¿no? Que vas a dejarlas un poco en el segundo plano, no te van a afectar ni vas a depender de los demás para que tu experiencia religiosa esté realmente identificada en el principio, en el valor supremo, que es tu relación con Dios. Este es el principio fundamental, ¿no? De la relación con Dios. Pero el intermediario, por supuesto, a través de la comunidad, la Santa Madre Iglesia, y todo lo que la comunidad te puede ofrecer también a través de los dones que Dios ha dado a los hermanos, en esa comunicación de bienes, ¿no? Ininterrumpida que es la vida de la Iglesia. Teóricamente puede admitirse sin dificultad que la emancipación de lo profano restituye al hombre su libertad humana y a la religión su universalidad y trascendencia. Pero en la práctica, cuando se ha realizado la diferencia entre lo temporal y lo eterno, muchos creyentes se preguntan sobre la utilidad de Dios y de la religión y no faltan apologetas que se arriesguen a señalar la utilidad humana de aquella. Es decir, lo que hay que entender es que lo profano, uno se quiere emancipar de lo profano y restituye al hombre su libertad humana y a la religión su universalidad y trascendencia. ¿Cuándo qué? Cuando estás diciendo, no, no, perdóname, este ámbito es sagrado, es de Dios y por lo tanto lo religioso tiene una diferencia clarísima con lo profano. ¿Por qué? Porque lo religioso habla de lo eterno, pero siempre desde lo temporal. Es decir, la diferencia entre lo temporal y lo eterno no se puede realizar una apología que sea tal que divida también la utilidad humana y la experiencia humana de la vida de Dios. Al contrario, Dios se ha encarnado, se ha hecho carne para que el vaso de agua llegue a esa niña que tiene sed. Es decir, no puedes desentenderte jamás del terreno de lo temporal, ¿no? Dios, que hizo sabias todas las cosas, ¿no? Teje el mundo, ¿no? Teje la vida santa de los cielos, la eternidad la teje en el tiempo, ¿no? Va tejiendo ese reino de los cielos en el tiempo presente de la iglesia peregrina. De hecho, no hubiera iglesia triunfante, no habría iglesia triunfante ni iglesia purgante sin pasar antes por la iglesia peregrina. Es decir, la iglesia peregrina es la que se está fundamentando toda la historia de la salvación, en cuanto que ahí es donde el Señor, en su eternidad, está tejiendo en los hilos del tiempo la acción de su gracia. La religión, por lo tanto, tiene universalidad y tiene trascendencia, pero sin separarse en la práctica jamás de lo temporal. Creemos, por nuestra parte, que en este sentido se desvían de la línea del progreso de la historia humana, esperando salvar la religión mediante una inserción en la red de solidaridades humanas. Esto es otro peligro que hay, que es el pendulazo contrario. Es pensar que lo religioso te puede quitar la atención de las cosas celestes, ¿no? Cuando San Pablo bien claro lo dice, ¿no? Buscad los bienes de arriba, ¿no? Porque es el reino de Dios el que nos está llamando. La vocación es una llamada divina, es la Jerusalén celestial de la que tenemos nosotros el carnet, la ciudadanía, el DNI, el documento nacional de identidad. Es la Jerusalén celestial por el bautismo recibido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguna acción temporal puede oscurecer o puede marginar o apartar esta dimensión de vocación divina de llegar un día a estar con Dios en su eternidad en la gloria de los santos, de la que participan los santos, en esa visión beatífica a la que antes aludía. Es maravilloso, ¿no? Entonces tampoco este falso progreso, vamos a decir, ¿no? O esta religión simplemente del altruismo, ¿no? Es un acto religioso, sí, porque tal, o la Cáritas sin predicar, ¿no? O la Cáritas sin un fundamento teológico, pastoral,
basado única y sola y siempre en el Santo Evangelio de nuestro Señor. Claro, esa Cáritas ya adolece, sería una Cáritas que al final se profana, ¿no? Y deja, realmente se pierde la esperanza cristiana porque no se está realizando una experiencia íntegra de la religiosidad, ¿no? Del acto religioso y de la vivencia religiosa. Utilizando la terminología del segundo capítulo, diríamos, este capítulo que no hemos dado, pero diríamos que tratan de motivar la religión, pero desde la perspectiva aquí adoptada, el hombre debe, por el contrario, reconocer que la religión no tiene por misión contribuir a la edificación de un orden humano, sino abrir al hombre a una dimensión nueva, la relación con el Dios totalmente otro. Es decir, esto hay que entenderlo, claro está. O sea, el reinado social de Cristo es fundamental en tanto y en cuanto la doctrina social de la Iglesia te invita a que todo sea purificado, perfeccionado y mejorado para el encuentro definitivo con Dios. Pero desde luego la dimensión nueva, la relación con Dios, el absoluto, al que tengo que amar sobre todas las cosas, no me está diciendo que el orden humano que se edifique aquí en este mundo llegue a plenitud. No, te dice, reza para que eso suceda y lucha para que eso suceda, combate con los medios que yo te doy, pero eso déjamelo a mí. O sea, la plenitud del tiempo y de la historia le pertenece al Señor. Por eso jamás la religión cristiana será ideología, porque ya comenzarías a imponer a los demás. Jamás propondrías el Evangelio, sino que lo impondrías. Dejaría de ser buena nueva. Sería la mala nefasta, ¿no? La mala noticia, ¿no? Yo te impongo a ti religiosamente lo que tienes que pensar, creer, sentir y hacer, ¿no? Es lo más contrario a la acción de Dios que da libertad a los hijos para precisamente que le encuentren, ¿no? Y ser autoadoptados, es decir, que pedirle al Señor realmente que esa relación, esa apertura, esa dimensión nueva del hombre a Dios sea fundamental para su vida. No le está pidiendo que todo vaya bien, que no haya cruces por el camino, que no haya piedras, que no haya caídas, que todo sea impoluto, tabula rasa, ¿no? Aquí no ha pasado nada, ni pasado, ni presente, ni futuro. Aquí el estar a gustito, ¿no? El endogamismo o simplemente el pensar que tengo que luchar y combatir, sea como sea, buscando los medios que sea. Aquí el fin justificaría los medios, que es lo que hace la ideología. El fin justifica siempre los medios para la ideología. Pues hay que llegar a este orden que yo ahora construyo en mi mente y que creo que hay que hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer así, pasando por estos pasos, y lo voy a hacer con mis solas fuerzas, porque así es como hay que hacerlo, ¿no? Sacas ese pequeño dictador y ya te has confundido, porque la religión te lleva ¿a qué? Al martillazo en la cabeza al otro. Y aquí invito de nuevo a César para Jesucristo, Arturo, periodista católico, Vicente Montesinos, a todos los herejes de este presente siglo XXI, que son herejes notorios y brutales, porque no es que dice, es que se están metiendo con el Papa, tal, abusan de tal, malinterpretan todo lo que dice, tal, bueno, escandalizan a los más pequeños, ¿no? Y además lo hacen con todos los documentos eclesiales que quieren y más, con profecías, visiones, cosas raras. Tal. Bueno, el problema es que están contrariando la propia palabra del Señor, que ha prometido que la Iglesia, ¿no? Siempre, ¿no? Estará luminosa ante el mundo, y que es inquebrantable, y que es insondable su sabiduría, y que las puertas del infierno no prevalecerán. Si tú no crees esta palabra, simplemente eres un hereje. Entonces no es un problema de yo me meto contra el Papa, no estoy de acuerdo en lo que dice el Papa o la enseñanza del Papa. Es un problema de que tu relación con Dios, totalmente otro, y tu religión, tu misión en este mundo, que es abrir a los demás hombres a esa religión nueva, verdaderamente de experiencia religiosa con Dios, tú la estás idolatrizando. Has realizado una ideología de la religión. Estás cayendo en el pecado de religión. ¿Y ahí qué haces? Partirle la cara, ¿no? Y martillazo limpio a todo el que no piensa como tú, a todo el que no es como tú. ¿Por qué? Porque ya has dejado de proponer. Está claro que lo que estás haciendo es, como el mundo se de vacante, ¿no? Diseccionar. Te has vuelto en el ángel segador del Apocalipsis, ¿no? Lo que eres es un mendrugo, un soberbio, de forma soez además, y completamente, pues eso, desfigurada. Y yo he estado ahí, sé por esto, por eso lo hablo y por eso lo digo. Os invito a la conversión realmente, hermanos, a que podáis salir de esa situación tan dantesca en la que estáis, atentando contra el papado, contra el papa, contra la jerarquía católica, y llevando a muchos a la perdición. Aquellos que vosotros pensáis que están llevando a otros a la perdición, no sois vosotros mismos que estáis acusando al hermano. Ya es hora de que os miréis un poquito la viga que tenéis delante, ¿no?
Bueno, para que la religión pueda efectuar, por lo tanto, la nueva integración de los valores diferenciados y reconocidos en la plenitud de su autonomía, porque tiene esa autonomía referente respecto del mundo, no estamos hablando de la autonomía respecto de la ley de Dios, ¿no? Y de la ley natural, sino autonomía respecto de otros órdenes temporales, de realidades temporales, es preciso que se oriente hacia Dios considerado por sí mismo. Es decir, Dios considerado por sí mismo, única condición que permitirá a la religión ser suficientemente universal para englobar los intereses humanos sin alienarlos. Y esto es maravilloso, o sea, en esa búsqueda de lo divino, que tiene que ser libre, porque libremente el hombre tiene una búsqueda racional, la búsqueda racional tiene que ser ya también libre, ¿no? Y en esa búsqueda racional el hombre se topa, ¿no?, con la religiosidad. La religiosidad después le abre al camino de horizontes siempre nuevos en el que puede encontrarse, ¿no?, y explorar libremente siempre lo divino. Y para explorar lo divino y al final encontrarse con lo más divino de lo divino, que es la Sagrada Eucaristía, es la persona de Cristo, es hacerse cristiano, no por méritos propios, sino por gracia de Dios recibida, porque libremente has podido buscarle y el Señor libremente ha salido a tu encuentro y te ha regalado la libertad de los hijos de Dios, pues con esta experiencia en tu corazón puedas invitar a otros, pero nunca vas a alienar a los hombres, ¿no?, que no piensen como tú, que sean de otras religiones. Al contrario, en esa búsqueda de Dios por sí mismo vas a atraer a otros. Aquí es donde se fundamenta el diálogo interreligioso de toda la Iglesia, siempre propagado a lo largo de los siglos, no solo ahora, que muchos se creen que es que está de moda ahora el diálogo interreligioso, ¿no? Cuando, no sé, en tiempos cuando España tenía por capital Toledo, pues vivían incluso los, ¿no?, judíos, moros y cristianos, ¿no?, en son de paz. Y cada uno, ¿no?, buscaba y compartía y dialogaba para encontrar pero en esa búsqueda religiosa profunda y verdadera, que también debe ser pacífica, ¿no? Porque si es libre, tiene que ser pacífica. Nunca se puede usar la violencia, ¿no? Bueno, ese ecumenismo es verdadero, es auténtico y siempre lo va a hacer el Señor, porque también lo hizo el Señor en vida, hablando con la samaritana y con el romano y con el pagano y con el publicano y con el déspota y con el tirano. Y así lo hicieron San Pablo y los apóstoles y todos, hasta el final. Y unos se convirtieron y otros no. Unos se acercaron más a Cristo y otros se alejaron más. Pero la inmensa mayoría, o todos los que se encontraban con un cristiano verdadero, de religiosidad verdadera, auténtica, no podían decir que no han tenido a alguien, a un interlocutor enfrente, que les ha tratado, les ha escuchado y ha dialogado con ellos, dándoles la posibilidad también de acoger el Santo Evangelio, presentándoles la persona de Jesucristo y por lo tanto anunciando la verdad en libertad, anunciando la verdad en libertad y en caridad. En verdad, en caridad, libertad, ¿no? Fijaros qué maravilla, ¿no? O sea, su santidad Francisco I, como lo ha hecho Juan Pablo II antes, no es que igual en religiones es que todo da igual, cualquier camino te lleva a Dios. No, no, no. Están realizando un diálogo con otras religiones y con otros hermanos que están también buscando sinceramente a Dios por sí mismo. Y ahí está esa universalidad de la religiosidad que está en nuestra naturaleza humana. No le pertenece solo al bautizado, no solo el bautizado, el que tiene una naturaleza religiosa en su interior, en su natura, sustancia individual de naturaleza racional. Eso, por fin me vino a la cabeza. Bueno, pues por sí mismo, y qué maravilla, ¿no?, poder anunciar la verdad del Evangelio en la caridad de Cristo, porque tú lo estás haciendo en el nombre de Cristo, pero con libertad, dándole libertad y espacio de libertad a ese hermano que te escucha. Sea fariseo, sea déspota, sea publicano, sea ateo, sea agnóstico, sea escéptico, da igual. O sea, ese hombre también tiene semillas de Cristo en su interior, porque así lo dice la Iglesia, el Espíritu Santo, por un modo solo por Dios conocido, actúa en el corazón de todo hombre. Y el Espíritu Santo, recordemos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Señor y dador de vida. Y si es Señor y dador de vida espiritual, desde luego que esta enseñanza, este maestro interior va a seguir llamando siempre a la conciencia y al corazón de cada hombre que acudan con sinceridad a solo Dios, es decir, a buscar a Dios por sí mismo para tener ese ámbito sagrado en su interior en donde Dios actúa y en donde a Dios se le escucha y en donde tú puedes hablar a Dios, que es totalmente otro, ¿no?
diverso ya de cualquier otra experiencia de este mundo. Esto es lo que significa un poco alter alius, ¿no? Totalmente otro. Es el absoluto, es tu criador, es el que te conoce en tus sentimientos, en tu realidad existencial, el que sabe de toda tu vida. Es tu padre, es tu padre. Entonces, primero, si llegas, imagínate qué belleza poder decir con el Papa y con toda la Iglesia, yo le busco decir a todo hombre, hable con un musulmán, con un judío, con un ateo, con un... Puedo decirle, Dios es uno, Dios es único, Dios es único. No me voy a poner a comparar los dioses, Dios es único. Y si quieres conocer a Cristo, mira, te le presento, este es Jesucristo, que para mí es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Cuando ya descubres que Cristo es el unigénito del Padre y que por lo tanto todos los hombres están llamados a llamar, a convocarse en Dios Padre, a invocar a Dios como Padre, pues qué maravilla, ¿no? Abba, ¿no? Ese es el siguiente paso. En tanto que la religión emane de la profundidad oscura de la afectividad, se encierran límites estrechos que reducen su universalidad. Aquí vamos al mundo ya de lo afectivo y no tanto de lo intelectual, ¿no? En donde una religión mágica constituye siempre un enclave en el seno de la personalidad adulta, y es por ello por lo que se usarán ritos religiosos destinados a paliar una situación de miseria, culpabilidad, sin llegar, sin embargo, a englobar la totalidad de la existencia del hombre. Aquí está denunciando este autor de nuevo otro peligro en la psique de tantos hombres religiosos, ¿no? En nuestro mundo. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. Bueno, continuamos, venga, con el vídeo este que estamos ahí a tope. Decía que este autor estaba planteando la religión mágica que está en el corazón también, es que hay como un reducto diabólico, una raíz del mal dentro de nuestro interior que nos lleva a la experiencia de la religión como magia, ¿no? Muchas personas se me acercan y rece por esta cosa, por esto otro, para que me salga bien este examen, para probar este tal, para que vender no sé qué cosa, para que... Bueno, es que es alucinante, ¿no? O sea, digo, no, la oración no es magia. La oración no es magia, por eso se diferencia de la magia blanca, la magia negra, el tarot, el tal, o sea, todo lo que son prácticas aberrantes de superstición, ¿no? Pero que al ser de naturaleza espiritual, ¿no? En cuanto que es la psique y los afectos espirituales los que están moviéndose ahí un poco en el terreno de buscar cosas sobrenaturales o efectos en la realidad temporal que yo quiero, que yo deseo, que tal, ¿no? Los amores, el tal, el otro, bueno, los dineros, cosas completamente espurias, ¿no? Que nada tienen que ver con la religión. Por eso dice que los afectos engañan muchísimo. Esto, imaginaos los lugares de apariciones, ¿no? Yo lloraba muchísimo, estaba siempre ahí, tal, como, ¿no? O he sentido, ¿no? El perfume me ha llenado, me ha invadido hoy un perfume increíble, que puede ser perfectamente un regalo de Dios que te da, claro que sí. Yo he sentido muchísimas, ¿no? De estas. Pero, perdón, pero esto no es lo fundamental, ¿no? Y mucho del estadio de una religión adulta y madura, todos estos sentimientos, porque te pueden llevar al equívoco, ¿no? De pensar que Dios está para hacer de tu vida, ¿no? Aunque su yugo es verdad que es llevadero y su carga es ligera, precisamente porque es el mismo el que está contigo y te acompaña en tus cruces, ¿no? Pues pensamos que Él te tiene que quitar todas las cruces, te tiene que quitar todos los pesos, todas las contrariedades, todas las encrucijadas de tu vida y destinarte, no sé, a pasar por la vida de rositas, ¿no? Sin ningún tipo de miseria, ¿no? O de rémora, de culpabilidad. Imaginar que has cometido algo malo, que has hecho algo mal, bueno, y esa culpabilidad te está dañando y te autolesionas a todas horas, precisamente, y buscas a través de algo mágico, ¿no? Aquí en España estuvo muy de moda, ¿eh? Lo digo también para aviso de navegantes, el tema del mal de ojo, por ejemplo, ¿no? El mal de ojo, el agua, el aceite, las gotitas, tal. Todas estas barbaridades que son rotundamente adversas, no solo al Espíritu Santo de Dios, sino a todo el Evangelio. Jamás se ha visto hoy que el apóstol te envíe con un vaso de agua a echar gotitas de aceite para quitarte mal de ojo, ¿no? Bueno, por decirte, te digo fijaros el mundo, la de millones de personas que hay que caen en una visión muy sesgada, muy infantil, demasiado afectiva, no formada intelectualmente, con los dones del Espíritu Santo, que son precisamente esos, inteligencia, entendimiento, discernimiento, sabiduría, ¿no? Consejo, son todos dones que remiten a la racionalidad del ser humano, ¿no? Bueno, pues este afecto te puede llevar a desviarte y además no engloba la totalidad
por lo tanto es una religiosidad falsa. Es decir, mientras están estas píldoras, vamos a decir, celestiales, estos consuelos, entre comillas, divinos, estas realidades que a mí me afloran del corazón y me llevan a un estado de éxtasis casi tal, o este vidente mientras esté a su lado, o estas apariciones en las que yo creo tan firmemente que lo dejaría todo por irme para allá, ¿no? Encontré una vez aquí en Madrid una persona que se llama Medjugorje, ¿no? Y se iba allá, se dejó todo, trabajo, familia, todo, dijo, aquí esto y tal, ¿no? Bueno, pues psicológicamente estás desequilibrado. Puedes más o menos, a no ser que, pero es que estás desequilibrado, porque en cualquier momento la afectividad te juega malas pasadas, ¿no? Por la caridad entra la peste, decía mi rector. Ay, si le hubiera hecho caso, más caso, ¿no? Bueno, es la caridad en el sentido de, ¿no? Me dejo llevar por mis sentimientos, ¿no? Y me dejo arrastrar porque soy muy afectivo, ¿eh? Bueno, pues ahí puede entrar eso, esa religión mágica, ¿no? Que es pensar que Dios es Dios solo para ti cuando y como tú quieres, ¿no? Y que te va a dar lo que tú necesitas cuando tú piensas que lo necesitas, ¿no? Y no cuando efectivamente Dios lo tiene pensado para ti en su santa providencia. Bueno, igualmente, la dependencia temerosa frente a un padre. Este es otro rasgo. Fijaros que el autor está pasando por muchos rasgos que te ayudan después a diferenciar, son como luces que te ayudan a ti a diferenciar dónde estás tú, en qué momento de tu vida religiosa estás, qué grado de adultez, de madurez tiene tu espíritu para seguir profundizando en la vida espiritual de forma sana o sentir, ver que estás bloqueado o que ni siquiera has iniciado el camino, que también es posible, ¿no? Bueno, pues todo esto son como píldoras, rasgos intelectuales que yo creo que son muy luminosos, ¿no? Para llegar a este estado, esta imagen tan bonita, ¿no? El Hijo tomado de la mano del Padre, mirándose a los ojos, ¿no? Cristo que no se quita su corona de espinas porque sabe que el Padre le ha encomendado esta misión de ser el Redentor de los hombres, ¿no? Iluminados bajo la luz del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Bueno, es una imagen, ¿no? Un poco para plasmar realmente que la oración verdadera ni te quita la cruz, ni busca magias, ni busca, como decir, intereses espurios, ¿no? Ni simulacros extraños, y tampoco va a ser temerosa en este sentido que va a decir a continuación el autor. Temerosa frente a un padre protector no lleva consigo más que una actitud servil y desconfiada. Impresionante. O sea, esto realmente tampoco sería algo que muchos cristianos dirán, pero madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cómo estoy viviendo realmente la fe de la Iglesia, la fe cristiana respecto de toda empresa humana, incapaz, por lo tanto, de asumir la responsabilidad e inclinada a rehuir a toda iniciativa? Es decir, si el cristiano adulto no tiene iniciativa, si el cristiano adulto no se hace responsable de sus actos, ya está siendo mal cristiano, está siendo una persona que está rechazando los dones y los talentos que Dios mismo te ha dado para que vueles, para tener alas, para poder seguir volando hacia el cielo, ¿no? Mirando a Dios Padre como se merece ser mirado, no es frente a un padre protector. O sea, la dependencia temerosa, fijaros, frente a un padre protector, no lleva consigo más que una actitud servil y desconfiada respecto de toda empresa humana. Es decir, el padre lo que te está diciendo es, vete, vete, o sea, incluso vete con toda mi herencia, te la doy y haz con ella lo que tengas, lo que creas, lo que pienses que es conveniente hacer. Tienes mi ley natural, tienes mi amor entrañable, tienes mi bendición y tienes los dones y talentos que yo mismo te he dado. Te los doy de mi mano, tómalos. Pero crece en estatura, sabiduría y gracia. Sal de mi casa, ¿no? Sal de mi pueblo y forma a tu familia. Crece, crece. Y es maravilloso. Si no tienes tienes esta visión sesgada de Dios Padre en cuanto que es solo protector de los peligros de la vida, del mundo, de todo lo que pasa a tu alrededor, te quedas simplemente en la raíz del mal, de la desconfianza y del miedo. El miedo y la desconfianza que son raíces del mal espíritu que atenazan nuestro corazón y que hacen que seas inmóvil, que no te movilices, que seas ¿cómo decir? Que estés encorsetado, que estés bloqueado, sí. Y entonces además lo que haces es, fíjate, culpabilizas a otros de muchas cosas que pasan, que suceden, que ves, que tal, ¿no? No eres capaz realmente de seguir a Jesucristo como Jesucristo te dice. Como le dijo a los apóstoles, oye, tranquilos, que esto que veis que hoy hago yo, lo vais a hacer mañana vosotros. Obras más grandes haréis.
Pero Andrés, sí, te vas a tener que ir a tierras muy lejanas. Pedro, tú también tendrás que irte, y Felipe, y todos tendréis que caminar con vuestros propios pies, confiados en mí, pero en mi protección no será una protección infantil. Yo no os voy a proteger como el padre, que ese proteccionismo te lleva ¿a qué? A que tú nunca das un paso de adulto, no pasas a ser maduro en la fe y por lo tanto te vuelves servil y desconfiado. Es decir, te limitas en muchos sentidos, en muchos aspectos de tu vida y no das pasos al frente para combatir en primera línea de batalla porque tienes miedo. Escuchas las balas del mundo, tienes miedo. El mundo te da miedo. Y entonces ahí no arriesgas. No arriesgas. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Porque tu fe ya no es adulta. Estás en una fe desconfiada ante cualquier empresa humana. Por lo tanto, una fe que no se arraiga mirando siempre el cielo, como hemos dicho antes, lo eterno, que no se arraiga de lleno en lo temporal, en tus actos concretos de amor, en las empresas humanas que Dios te invita a realizar. Desde luego aquí está la vocación al matrimonio, la familia es la fundamental y principal de la tierra y por lo tanto y de las familias nacen las vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio, ¿no? Ministerial, pero desde luego son los sacramentos al servicio de la comunidad, vida religiosa, ¿no? Y vida familiar, y todos consagrados a los sagrados corazones de Jesús y de María. Si tu visión del Padre está en esta dependencia temerosa, alarma, error, ¿no? Error, graso error. Reencontramos aquí el problema del símbolo paternal, estamos haciendo diferenciaciones, como vemos, conflictos que existen, ¿no? Para ver en qué dimensión de lo religioso estás tú, en qué experiencia concreta y real estás teniendo de Dios y hacer después una síntesis, ¿no? Si es posible que el Espíritu Santo la haga en cada corazón que escuche hasta este momento el vídeo, porque que no serán muchos. Pero sobre todo quiero dejar esto en las redes porque nadie ha tratado estos temas en las redes y yo creo que son apasionantes. Reencontramos aquí el problema del símbolo paternal y de su eficacia estructurante. La religión del padre puede ser conservadora y hostil a la emancipación del hombre, e históricamente lo ha sido, tanto en el plano colectivo de las civilizaciones como en el de la vida personal de los creyentes, ¿no? La religión del padre puede ser conservadora y hostil. La religión del padre. Pero mal entendida, ¿eh? Mal entendida en el sentido este también de protector, ¿no? En el sentido de padre que al final es un patrón, en vez de ser un padre es un patrón, entonces tienes que ser servil, porque quieres estar en su casa, pero en su casa de forma no adulta, ¿no? No quieres formar tu propia casa, tu propio hogar. Pues eso está deformado, ¿no? Por su naturaleza, sin embargo, el reconocimiento del padre debe liberar a la vez al hombre y a la religión, puesto que la religión del padre es por esencia, religión de la libertad de los hijos de Dios. Incluso fuera del cristianismo, la religión del Padre no debería fosilizar a los hombres en el temor de una mirada implacable y celosa. Fijaros lo que os dice, ¿no? Solo el cristianismo ha no solo centrado la mirada en el Padre de forma impresionante, hasta 70 veces, creo que aparece en el Santo Evangelio, Padre, Abba, 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 Padre. Está claro que Jesucristo quería decirnos, Dios es Padre, y es Padre de todos, Padre bueno, justo, fiel, providente. Y este Padre Dios, además, lo que hace es liberarte. Liberarte, ¿por qué? Porque tú eres hijo del Padre. No eres hijo de Satanás, no eres hijo del mundo, no eres hijo de las leyes de este mundo, no eres eres hijo de Dios Padre. Adoptado, sí, a la adopción en cuanto que tienes los mismos derechos que Cristo y la misma herencia. Eso es lo que significa ser adoptado y especialmente que no eres hijo por naturaleza como solo Cristo lo es. Pero es que eso a ti te da igual, ¿sabes? Lo importante es que como criatura de Dios tienes la dignidad de ser llamado hijo de Dios, en libertad, de la libertad de los hijos de Dios. Bueno, este reconocimiento del Padre es asombroso en el cristianismo, es algo increíble. Como decía el otro día en el vídeo, o sea, Santa Teresa de Jesús se quedó ahí, padre, 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 no dijo más, padre, padre, con esa palabra lo tenía todo. De hecho, se dice en el cielo los santos se asemejan a Cristo, ¿no? Por el Espíritu, pero para asemejarse al Padre. O sea, Cristo lo que hace es asemejarte al Padre. Y por eso quien me ve a mí ve al Padre, dice Cristo, ¿no? Entonces, cuanto más eres de Cristo y más vives de Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, más te pareces al Padre. Más eres del Padre, Dios, ¿no? Más podrás estar disfrutando del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre te libera. En ese sentido, la religión no es en absoluto conservadora ni hostil, ni es servilista, ¿no? Ni estructura una personalidad extraña, ¿no? Pero fíjate lo que dice, que a nivel religioso, de religiosidad natural, vamos a decir,
no dentro del cristianismo, sino en esa natura religiosa que hay dentro de cada hombre, tampoco la religión del Padre debería aparecer con esa mirada implacable, ¿no? Y celosa con la que aparece tantas veces en nuestra psique. Por la experiencia también posiblemente que tenemos de nuestro progenitor principal, de nuestro Padre, ¿no? El que nos ha engendrado en este mundo siendo colaborador de Dios, ¿no? Quizá toda esa experiencia tampoco ha sido la, no sé, la panacea, ni lo completa, ni lo perfecta. Primero porque somos hombres de naturaleza caída, hemos caído, necesitamos recuperarnos, restaurarnos y ser redimidos en todas las áreas afectivas, psicológicas, ¿no? Volitivas de nuestro ser. Pero es que además en muchas religiones también se ha dado ese rasgo de cuando la religión no te libera, ¿qué sucede? Se ideologiza. Entra de nuevo la ideología y entra la violencia, y entra la ley del más fuerte y la ley del dominio por el dominio, ¿no? Y ahí ha entrado muchas veces a lo largo de la historia el pueblo judío y así le ha pasado. Ha entrado también Ismael, ¿no? A través del Islam en muchísimos periodos de su historia y así le ha pasado también. Muchas veces el que las da las toma, ¿eh? El que las da las toma. En la historia tú usas el nombre de Dios y la religión para hacer fechorías y al final van contra ti. O sea, esto de la ley del Dharma me encanta a mí también, ¿no? Yo creo que estos hindúes tienen una gran sabiduría, ¿no? El que las da las toma. Proverbio español, tampoco hace falta irse a la India. Pero desde luego, fijaros que es curioso que como que el demonio te incita una mirada malévola hacia el símbolo del Padre y la figura del Padre, hacia la experiencia de Dios, de lo divino, como el que te ha engendrado, el Padre que te engendra, te da luz y por lo tanto te acompaña, te da seguridad, te da protección, pero no una protección que se convierte en proteccionismo y te da todo el alimento que tú necesitas para seguir caminando con fe, esperanza y caridad, pero además que te da esta visión. ¿Y quién te quiere quitar esta visión? ¿Quién te quiere quitar esta mirada para darte una mirada implacable, celosa, que te daña por dentro y te destruye, que no te implica, que no te permite innovar en el sentido de tener iniciativa, de afrontar los retos, de no tener miedo, no lite timere? ¿Quién quiere que no tengas esa mirada? Satanás. Solo el demonio es aquel que quiere obstaculizar tu relación con el Padre. Por eso, fijaros, la religión del Padre también ha sido manipulada por los propios estados, gobernadores, etcétera, ¿no? O sea, una figura que aparece, un líder, ¿no? Religioso que aparece y dice, yo ahora soy vuestro padre, ¿no? Seguidme, ¿no? Quererme y seguirme como si fuera vuestro Dios, ¿no? En vuestro interior. Claro, ¿no? Entonces ahí el hombre se ha sometido a Jerjes y al otro y a Nabucodonosor y al que sea, ¿no? Al tirano de turno, porque ha caído, ¿no? Está haciendo una revolución al padre en su interior, dando pleitesía a uno que no lo es, ¿no? Pero fijaros, el demonio lo que hace es algo peor. Él lo que quiere es destruir el símbolo, es decir, la relación paterno-filial, filiación divina, que tiene tu corazón o que tu corazón tiene esa apertura de filiación divina y la quiere destruir, dándote una falsa mirada, difamando del Padre, hablando mal del Padre, hablando mal del Padre. Y por eso todos estos youtubers falsos lo que hacen es hablar mal del Padre. No quieren hablar del Padre, no quieren saber nada del Padre. Tienen un conflicto muy serio con su Padre, putativo o no putativo, con su Padre temporal aquí en la Tierra y con otro tipo de autoridades. Tienen rasgos de manipulación, tienen rasgos de violencia consigo mismos, tienen rasgos neuróticos, obsesivos, compulsivos, ¿no? No, lo contrario a la obediencia, a la humildad, a la docilidad que realmente tienes que tener para tener independencia del Padre en cuanto que el Padre te deja caminar en la vida, pero bajo su mirada benevolente, complaciéndose en ti. El Padre se complace en un hombre que habla bien del Padre, que ama al Padre, que escucha al Padre, que no tiene más que eso, respeto y obediencia al Padre y a sus legítimos representantes en la tierra. Y para un cristiano católico es la jerarquía. Cada vez que atentamos contra un obispo, un jerarca de la Iglesia, estamos siempre buscando las vueltas para ir pan y darle lo máximo que podamos, ¿no? O no intentamos comprender la enseñanza que nos están dando, eso es porque el conflicto lo tienes con el padre. El padre puede ser tatarabuelo, abuelo, padre, tutor o lo que tú quieras, pero cualquier figura paterna te hace ver eso, ¿no? Y esa figura implacable y celosa de los pueblos sin el Evangelio, pues imaginaros, ¿no? Ha asistido también durante tantos tiempos y ha llevado a un sometimiento de los pueblos.
erróneo, a una falsa obediencia, a un pueblo hipócrita, a un pueblo que en el fondo detesta a su líder, ¿no? A su político de turno, no sé, póngale Herodes para entendernos mejor o algo así. Le detestan, pero le pagan y le obedecen y le tienen temor y temblor a quién, a ese líder de turno. Cuando el padre y la experiencia religiosa del padre es todo lo contrario. Es que da testimonio ante ese líder, ¿no? Y muere como Juan Bautista, diciendo la verdad en la caridad y en la libertad de los hijos de Dios. Nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que Satanás quiere, robarte esto, ¿eh? Qué tremendo, ¿no? Y Cristo es todo lo contrario, te lo quiere dar, te quiere devolver al Padre, volver a los brazos del Padre. Por eso les digo yo a estos youtubers y a esta gente que al final no tienen otra cosa que machacar y machacar y machacar y machacar al Padre. Se llame Francisco, se llama el siguiente, como se llame, es soberbia lo que tienen en el corazón y todos los sedevacantes, es una soberbia diabólica que daña el cuerpo místico de Cristo y sobre todo comienzan por dañarse a sí mismos. Son ellos mismos los que están fragmentándose, dividiéndose por dentro y lo pagarán muy caro si no se convierten. Y las llamas del infierno les esperan a todos aquellos que no son dóciles a la voz del Padre y a la voz del buen pastor, que da la vida por sus ovejas y que dice que sus ovejas escuchan su voz. Tienes que volver a escuchar a Cristo para hablar bien del Padre y honrar al Padre, amar al Padre sobre todas las cosas, adorar al Padre en Cristo Jesús, ¿no? Y por eso, bueno, invito también a todas las personas a rezar siempre, a rezar por la conversión de estos hermanos, porque yo al final, esto que hago aquí públicamente es porque públicamente están, están disparando día y noche, ¿no? Al padre, pensando que además pueden matarlo y no, no hay manera, de matar al padre. Es invencible. De la misma manera, el reconocimiento de un fin y de un supremo perfeccionamiento del mundo no implica necesariamente la esterilización de las iniciativas de los hombres y la condenación de sus conciencias. Esto es importantísimo también, ¿eh? El reconocimiento de un fin y de un supremo perfeccionamiento del mundo, que la Iglesia lo dice, hoy hay un fin, por eso vamos a luchar por el reinado social de Cristo, vamos a luchar por este perfeccionamiento y este reinado social de Cristo, pero esto no implica necesariamente la esterilización de las iniciativas de los hombres o la condenación de sus conciencias. Es decir, aquellos que no sean de los nuestros están contra nosotros, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Cuando el Señor, hay que tomar justo la otra parte, cuando el Señor dice, oye, que estos van a anunciar, están hablando de mí también. Si tienen religiosidad verdadera en sus corazones, están hablando de mí. Dejar que es que van a hablar de mí. La cosa es que proclamen, yo qué sé, ¿no? De nuevo las matanzas, ¿no? De los aztecas, ¿sabes? No, no, pero estamos hablando de religiosidad verdadera, ¿no? Donde existen rasgos de generosidad, de solidaridad, de, ¿cómo decir?, de diálogo fecundo, de posibilidades de hacer cosas conjuntamente para que la caridad sea efectiva, para que haya menos pobreza en el mundo, para que se trate con justicia a las víctimas, ¿no? De cualquier índole, de cualquier género. Ahí estamos hablando de que esas iniciativas no se pueden condenar. Y no puedes condenar tampoco las conciencias de aquellos hombres que están siguiendo la ley natural y su conciencia en esa cultura donde han nacido para que algún mundo, ¿no? Para decir, no, no, como estáis mal, estáis en el error, no podéis hacer nada, ¿no? Además, yo vengo a perfeccionaros, ¿no? El reinado social de Cristo ¿no? Os va a caer así como una piedra gigante. No, el Señor se ofrece desde la cruz, desde la cruz. Y ahí en ese testimonio cristiano es donde nacen nuevos cristianos y del martirio también real en sangre, no solo el martirio cotidiano de la santidad, llegado el momento también nacen siempre buenos cristianos, de forma que no podemos más que seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es juzgar, someter, denigrar, difamar, calumniar, que es lo que están haciendo muchos falsos cristianos hoy, que piensan que tienen una actitud religiosa y una estructura religiosa coherente y no la tienen. Están trabajando para el enemigo, para Satanás. Están trabajando para Satanás. Por el contrario, la religión que se estructura en el seno de una relación de filiación se hace solidaria con todo lo humano. Esto es así. Y por eso Cristo podía ser solidario con todos. Solidaridad, ¿qué significa, no? Solidaridad, ¿no? Hacerte comprender al otro, estar cerca del otro, escuchar al otro, empatizar con el otro, para descubrirle ese hijo que lleva dentro, esa filiación, que él también está llamada a vivir. Se hace solidaria de todo lo humano, puesto que todo lo perteneciente al hombre, todo lo que pertenece al hombre, adquiere un sentido y un valor para el Padre. Fantástico, fantástico, maravilloso, lo que estamos aprendiendo hoy aquí. Un sentido y un valor para el Padre.
Y es al Padre a quien yo quiero glorificar. Glorificad a Dios con vuestras vidas, ¿no? Decían los sacerdotes antes, también se puede decir ahora, es una de las despedidas finales que muy pocos curas dicen, ¿no? Siempre se dice, no, que podéis ir en paz, ¿no? Oíd misa est, ¿no? Pero qué bonito, glorificad a Dios con vuestras vidas, glorificad al Padre con vuestras vidas, es decir, con el sentido y el valor de cada acción buena que realicéis y justa, que sea en honor para gloria del Padre, ¿no? Para gloria de Dios. A la vez que el Hijo descubre en su luz, el Hijo descubre que todo lo que daña al hombre y lo aliena, ofende, aliena, ¿no? Enturbia, confunde, perturba, ofende al Padre. Puesto que Él está con los hombres, hace con ellos su historia, la dignidad de los hijos aumenta su gloria. ¡Qué maravilla! O sea, que wow, ¿no? ¡Wow! Como dicen ahora los ¡wow, wow, wow! Cuanto más digno eres, más hijo de Dios eres, más experiencia religiosa verdadera realizas en tu vida, más aumenta la gloria de Dios, ¿no? Porque Él está feliz contigo. Gloria Dei homo vivens, vita homini, visio Dei, decía San Ireneo, ¿no? La gloria de Dios es el hombre viviente y el hombre viviente es la gloria, es ver la gloria de Dios. También se dice gloria, glorificatio sui et perfectio Dei, ¿no? Es decir, glorificar con nuestras obras, ¿no? Nuestra glorificación también es la perfección de Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios, nuestra dignidad crece. Y cuando nuestra dignidad está glorificando a Dios, Dios también está aumentando, ¿no? Su gloria. En un sentido metafórico, porque la gloria de Dios es plena, es infinita, es eterna, no depende de nosotros en ese sentido, pero sí, en este sentido vamos a decir alegórico, pero quizás real, en cuanto que Cristo siente la alegría, ¿no? El Padre siente la alegría de que su Hijo está en su casa, de que está creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Ojo, está en su casa aunque esté fuera, está ya realizando su proyecto, su vida, tiene su propia casa, su propia familia, pero el Padre está siempre ahí. Y especialmente le va a esperar si el Hijo se desvía, el Hijo cae, el Hijo, ¿no? Es presa de Satanás en algún momento, ahí también estará el Padre, para restaurarte, para devolverte el anillo, los vestidos de nupciales, ¿no? De fiesta, de la gracia, del perdón y de la paz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Viva Cristo Rey! Un sentimiento religioso en gran parte emancipado de sus orígenes y convertido en funcionalmente autónomo, no puede considerarse como al servicio de otros deseos, incluso si su función inicial hubiera sido en este orden. A partir del momento en que la religión no es ya funcional, en el sentido de este término estudiado en el capítulo dedicado a las motivaciones directamente humanas, la religión se hace un poder dinámico, incluso para los valores humanos. Es decir, no soy religioso para hacer cosas, sino soy religioso para glorificar a Dios, para glorificar al Padre. Es decir, un sentimiento religioso en gran parte emancipado de sus orígenes y convertido en funcionalmente autónomo no puede considerarse como al servicio de otros deseos, incluso si su función inicial hubiera sido en este orden. Yo quiero desear servir, deseo hacer un montón de cosas, deseo tal. No, el primer deseo y el primer sentimiento religioso que hay es la afiliación, que es que toda mi vida es para glorificar al Padre. A partir del momento en que la religión ya no es funcional, es decir, no es el hacer cosas, no es el simplemente yo quiero hacer cosas, quiero hacer un montón de obras de piedad, quiero tal, el activismo, ¿no? Tal. No, lo primero es ser del Padre, estar con el Padre y glorificar al Padre. Primero es la oración, ora y después et labora, ¿no? No es un tema solo funcional. La religiosidad, por lo tanto, parte de esa relación íntima, personal, transformadora con Dios Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te hacen que sea un poder dinámico, incluso para los valores humanos, es decir, para las cosas que después vas a hacer o vas a potenciar esos valores humanos que ya tienes en tu naturaleza, en el orden natural, ahora van a ser más sobrenaturales, van a recibir el orden de la gracia sobrenatural dentro de este orden natural para poder, ¿cómo decir?, bañar, impregnar, permear de sobrenaturalidad todas tus acciones cotidianas, todas tus motivaciones, intenciones, decisiones, aspectos, sentimientos, cruces, ofrecimientos, penitencias, es decir, toda tu vida de santidad concreta y personal, ¿no? Se va a sentar aquí, ¿no? En este gran sentimiento religioso inicial que es el de la relación de filiación con el Padre y dar un sentido y un valor a todas tus acciones para que el Padre no sea glorificado. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ampliando el horizonte del mundo, la religión contribuirá, por lo tanto, a instaurar una distancia favorable a la emancipación de los campos puramente humanos,
pero su separación respecto del mundo humano no será, sin embargo, una ausencia inerte. La religión del Padre constituye, en efecto, un principio vivificante para el conjunto de las empresas humanas. Así, liberada de las solidaridades excesivamente humanas, lo que sea el poder altruista, ¿no? Hago esto porque me siento bien, o quiero ser más bueno que nadie, quiero aparentar más que no sé quién, o quiero inmolarme a lo bonzo porque quiero dar testimonio de la verdad. Bueno, no, para. Así, liberada de las solidaridades excesivamente humanas, la religión del espíritu, la única, verdadera, auténtica, podrá integrar de una manera dinámica todos los intereses humanos que haya contribuido a liberar. Pero lo primero, esa relación fundante, capilar con el Padre, con Dios Padre. La religión, por lo tanto, contribuirá a instaurar una distancia favorable a la emancipación de los campos puramente humanos. Por su separación respecto del mundo humano, no será, sin embargo, una ausencia inerte. Tiene que ser algo separado, distinto, pero que sea distinto no quiere decir que no esté armónicamente llamado a estar vinculado siempre con lo temporal, con el mundo, con lo que sucede en la historia de los hombres, porque Dios es Padre también y es creador de este mundo y ha hecho también la ley natural y todos los dones naturales del orden de la gracia los ha dado Dios, es creador de la ley natural, no solo de las leyes sobrenaturales. Por lo tanto, quiere que todo lo sobrenatural permee, ¿no? Influya, active, como decir, engendre, ¿no? Campos, caminos, sendas de luz, de sal verdadera para este mundo. De campos que son humanos, ¿no? Pueden ser los campos profesionales, la política, la cultura, el arte, ¿no? Todos los campos de las ciencias, etcétera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. El próximo día daremos identificación con el modelo, un punto importantísimo también dentro de la estructura de la actitud religiosa. Y hoy terminamos ya con este punto, diferenciaciones, conflictos y síntesis. Como hemos visto, es apasionante esto. Yo no sé, igual me estoy emocionando yo solo, pero creo que es que vale la pena profundizar en estos contenidos porque muchas veces uno puede recibir luces para escribir sobre todo su propia historia espiritual, su propia religio, su propio itinerario de fe en donde ha estado con altibajos, con subidas, con bajadas, tal, pero que el Señor te llama, ¿no? Como ahora en el tiempo de Adviento que iniciará dentro de ya no mucho, a allanar, ¿no? Allanar las colinas, ¿no? Elevar los abismos, ¿no? Los valles, para que todo sea más plano, para que el Señor estabilice tu vida en una vida de cristiano adulto, que no tenga que ver ya, como hemos dicho antes, con el tema simplemente de tradiciones familiares, de modelos sociales, de relaciones, ¿no? Con instituciones de este mundo, con intereses de este mundo, sino que sea realmente el homo religius, ¿no? El hombre religioso, el que aparezca por encima de todas esas realidades y el que despunte, ¿no? Como la aurora con la luz de la razón y de la fe para dar testimonio de la verdad religiosa en medio del mundo, sin ser del mundo. Y esto, el cristiano adulto, tú y yo estamos llamados a vivir esta experiencia. No es una realidad que solo están llamados pues eso, unos pocos. Al contrario, la vocación a la santidad es universal. Y esta universalidad del sentimiento religioso fundante que Dios Padre ha sembrado en nuestro corazón, lo ha puesto el Señor desde que hemos nacido en este mundo. Desde que venimos a este mundo hemos nacido para encontrarnos con la luz de Dios, con su calor, con su abrazo, con su fuerza, con su gracia. Él es solidario con nosotros. Es el primero que ha sido servidor del hombre y solidario con el hombre. Hasta los mismos ángeles del cielo han venido para custodiar este tesoro, este regalo de la filiación divina, que es el principal tesoro espiritual que Dios nos da. Bueno, pues para esto sirven estos trabajos, yo creo, de formación intelectual, pero que te pueden ayudar también después a llevarlos a la oración, con la palabra de Dios, a intentar comprender el don de la filiación que Cristo nos ha regalado para llamar a Dios realmente Padre, ¿no? Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Para poder rezar el Padre nuestro con la gracia, el esmero, la devotio, ¿no? Y la implicación y el compromiso que Dios quiere para tu vida cristiana en las obras de piedad. Y qué maravilla, ¿no? Poder hacerlo siempre todo así, para glorificar a Dios con nuestras vidas. Pues viva Cristo Rey, que la Santísima Cruz de nuestro Señor siga siendo siempre dándonos la sombra, el cobijo y la fortaleza
y el consuelo que necesitamos en estos tiempos de tribulación y de parresía y de anuncio. Tiempo de tribulación, que es un tiempo de evangelización, de primavera. Siempre estamos en la primavera de la iglesia, siempre. No porque lo haya dicho un papa al otro y está un poquito en la duda. No, no. La primavera de la iglesia es aquí y ahora. De aquí a ahora tú y yo tenemos que evangelizar y tenemos que dar lo mejor de nuestros corazones a los demás, siempre en el nombre de Cristo y con la guía de su Espíritu Santo. Que los ángeles de la guarda os custodien y los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael sigan también protegiendo y fortaleciendo nuestra vida espiritual. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.